Y conectando la nube, perfecto. Entonces, bueno, buenas noches a todos. Para mí nuevamente es un placer, ¿ok? Tenerlos en la clase del día de hoy. Es la última clase del curso y el día de hoy vamos a ver una masterclass, o sea, una clase sencilla, rápida y bastante cómoda para todos, en el sentido de que no va a haber algo muy complejo de hacer, no van a haber unos términos que no se vayan a entender, sino explicarme de la mejor forma, de la forma más rápida y de la forma más cómoda posible, para que todos podamos comprender bien el tema, podamos manejar inicialmente el programa y podamos también desenvolvernos un poco en la parte de diseño gráfico, ¿no? Porque esta es la parte del bonus track, es la parte adicional que incluye el curso, que es no solamente aprender como community manager, sino aprender un poco de diseño, aprender a manejar este programa, que les aseguro que se van a casar con el programa, porque realmente este es un buen programa para diseñar, para mí es el mejor, para muchas personas profesionales en el área es el mejor, y aprender también el tema de las imágenes, porque es muy importante que un community manager, y más que todo hoy en día, se desenvuelva de todas las formas posibles, en todas las áreas posibles. No está de más con que el community manager sepa crear contenido, sino que también la idea es que el community manager aprenda, ¿no? De lo que es el tema de cómo va a ser la imagen, si es un carrusel, si es una imagen sola, si es un video, qué texto se le puede poner al diseño, qué no se le puede colocar, cómo sería mejor transmitir mi idea, y más porque muchos de nosotros que estamos aquí ahorita en el curso tenemos emprendimientos propios. Vi por allí que hay muchísimas personas que tienen su propio negocio, tienen su marca personal y tienen sus propios negocios dentro de su casa en este momento porque no podemos salir y pues nada, es muy importante que ustedes aprendan todas las herramientas posibles, ¿no? O que aprendan un poco de cada una porque de antemano les comento que Adobe Illustrator es un curso y Adobe Illustrator es una herramienta que la aprenden los diseñadores gráficos. Entonces imagínense cuánta tarea y cuánta exigencia tiene este programa, porque es un programa para profesionales, así como el arquitecto usa el AutoCAD, usa otros programas de arquitectura, el diseñador utiliza este diseño. Y en su efecto, Eduard Ramírez, como tú estás diciendo en el chat, sí, en esta clase hoy, en esta masterclass de Adobe Illustrator, vas a aprender a separar exactamente los vectores de los posts que se encuentran en Flickr. Vas a descubrir cómo editar esos vectores por completo, cómo cambiarles absolutamente todo y cómo aprovecharlos al máximo. Preguntas de más cursos, diplomados, entre otras cosas, al final, ¿ok? Entonces, nada, yo después les comento un poco más de lo que tenemos preparado para ustedes, para quienes quieran seguir aprendiendo. Pero bueno, vamos a comenzar con la clase de Adobe Illustrator, de diseño gráfico. Este es el programa. Por favor, indíquenme si se puede ver la pantalla o si se les veía a ustedes la pantalla anteriormente. Hay un micrófono encendido, por favor, si pueden apagar los micrófonos, recuerden el tema de los micrófonos, apagarlos, por favor. Listo, perfecto. Entonces, por favor, me indican si se puede ver la pantalla o no se ve, no se les ve la pantalla. Vamos a ver el chat aquí para ver. Sí, sí se ve la pantalla. Perfecto. Entonces, fíjense que este es el programa Adobe Illustrator, que es el que vamos a aprender a manejar el día de hoy. Y este programa de antemano es muy complejo. Les comento que es complejo por lo que les decía anteriormente, que cada profesional tiene su programa para poder trabajar y en este caso los diseñadores trabajan con este programa. Pero la ventaja de este programa, ¿ok? De poder manejarlo y de saber cómo es y de manejar sus funciones básicas, es que en el momento que ustedes vayan a trabajar en una agencia les va mucho, o cuando ustedes vayan a trabajar por su cuenta, les va a servir de mucho. Porque este programa es un programa de vectores, ¿ok? Y eso es lo primero que vamos a ver el día de hoy.
Yo en este momento no les voy a enseñar todavía a cómo manejar el programa, pero voy a abrir unas pequeñas mesas de trabajo, que son como unos lienzos, donde voy a rayar en la pantalla para irles explicando los términos que vamos a aprender el día de hoy, ¿ok? Aquí estoy aceptando a la gente que está ingresando. Voy a colocarle aquí tamaño, carta. No se preocupen que todo esto se lo voy a enseñar yo después. No se preocupen. Entonces, nada, lo que les comentaba es que a diferencia de otros programas de diseño gráfico como Adobe Photoshop, que también lo usan muchísimo, o también vamos a colocar el ejemplo de Canva, porque también Canva lo usan mucho y Canva no es un programa, es una aplicación web. El tema de... A ver, el pincel, aquí está. El tema de Illustrator, ok, voy a colocar aquí. El tema de Adobe Illustrator por encima de Photoshop y por encima de Canva es que en Illustrator nosotros vamos a diseñar es en base a vectores, ¿ok? Que es lo que nosotros vamos a conocer como vectores. ¿Qué es un vector? Un vector no es más que un archivo que podemos, vectores, un archivo que podemos editar en su totalidad. Un ejemplo de un vector es lo que yo estoy marcando en este momento en el programa. ¿Por qué? Porque es un ejemplo de vector, porque un vector es una imagen o un icono que se crea en una computadora y que podemos modificarlo de cualquier forma y nunca se va a afectar su resolución. A diferencia de una imagen, que las imágenes son las que nosotros tenemos en Photoshop, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en Photoshop, cuando yo voy a crear un documento nuevo, Photoshop me pide que abra una imagen, ¿ok? Él me dice, crear nueva imagen, ¿sí? Y entonces cuando yo voy a editar el tema de Photoshop, me distorsiona un poco si lo agrando o lo disminuyo el arte, el diseño, porque son imágenes. ¿Cómo sabemos que es una imagen y que es un vector? Las imágenes tienen los siguientes formatos. Tienen PNG, ¿ok? Tienen JPG y también tienen GIF, que los GIF son las imágenes que se mueven, ¿sí? Mientras que los vectores son SVG, .ai o .eps. Porfa, recuerden el tema de los micrófonos, ¿sí? Seguimos entonces. Los vectores son svg, .ai o .eps, ¿sí? El formato que más ustedes van a utilizar y que más les recomiendo y van a encontrar en páginas web es el formato, vamos a cambiar aquí el color, es el formato .ai. Es el formato .ai. ¿Ok? Voy a marcarlo aquí. ¿Por qué no se marca ahora? Aquí está. Es el .ai. ¿Por qué el .ai? Porque el .ai es el formato de Adobe Illustrator, es el formato editable. Así como Photoshop tiene su formato .psd. Exacto, como dice Dayana, ahí es Adobe Illustrator. Vamos a colocarlo aquí, PSD. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en Photoshop, cuando vamos a tener un archivo editable, y ahorita abro el espacio a las preguntas, no se preocupen, mi archivo editable de Photoshop es PSD, ¿ok? Mientras que mi archivo editable de Adobe Illustrator es .ai. ¿Qué pasa? Que también hay otras versiones de vectores como es EPS y como es SVG, que son también archivos editables que podemos modificar en Adobe Illustrator.
pero en Photoshop obtenemos el PSD. Un dato importante es que el archivo PSD solo lo puedo editar en Photoshop, pero si yo lo abro en Illustrator, se me puede editar. Ahora, el archivo de AI sí no se puede abrir en Adobe Photoshop. Nada más se puede abrir de Photoshop a Illustrator, pero no de Illustrator a Photoshop. ¿Ok? Entonces vamos un poquito más para atrás. Otro dato importante de Adobe Illustrator para comenzarlo a conocer es que yo puedo editar los PDF. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, abro un archivo en PDF dentro de Adobe Illustrator, yo puedo modificar los elementos que tiene el archivo PDF. Eso es algo que tampoco puede hacer Photoshop. ¿Por qué? Porque los archivos PDF están hechos para Illustrator, están hechos desde Adobe Illustrator o están hechos en un formato donde Adobe Illustrator puede modificarlos en su totalidad. ¿Sí? Entonces, ese tema es muy importante porque hay veces que nos pasan unos logotipos en PDF y la gente dice, ay, pero yo no sé cómo editar un logotipo en PDF. Es porque solamente una persona que conozca Adobe Illustrator, es decir, un profesional, realmente es el que va a poder editar ese documento. Y como les comentaba, el SVG y el EPS son archivos de vectores, ¿ok? Que van a encontrar en Internet y que también los pueden editar, así como editen el AI. O sea, no se preocupen. Todos estos archivos, todos, estos archivos que ustedes están viendo aquí, para organizar un poquito esto aquí. Todos los archivos que ustedes ven aquí, como es el SVG, como es el AI, como es el EPS o el PDF, todos se pueden editar dentro de Adobe Illustrator, ¿ok? Todos, absolutamente todos se pueden editar en Adobe Illustrator, ¿sí? Entonces no se preocupen por eso. Y en Photoshop yo nada más puedo editar el PSD. No puedo editar más ninguno. ¿Por qué? Porque el PSD es mi documento editable de Photoshop. Pero estos son simplemente recursos, son imágenes. Yo también puedo traer imágenes en PNG, que el PNG es fondo transparente. ¿Ok? Fondo transparente, mi PNG. Disculpen. Puedo traer un JPG, que es el fondo blanco. ¿Sí? Y el GIF, que el GIF es el animado, que ya sabemos todos que es un GIF por Instagram, ¿ok? Entonces, yo puedo jugar con todas esas cosas dentro de Photoshop y también puedo jugarlas dentro de Illustrator. Pero, como les comentaba, es mucho mejor aprender Illustrator para diseñar que Photoshop, porque Photoshop es para edición de imágenes, mientras que Illustrator es para edición de vectores, es decir, que yo puedo modificar absolutamente todo de un vector dentro de Illustrator, más no en Photoshop. Y el hecho de que yo agrande o disminuya algo nunca me va a cambiar la definición. Fíjense este ejemplo. Yo puedo disminuir, puedo hacer más pequeño, puedo agrandar, puedo disminuir y en su efecto nunca se afecta a la calidad del vector porque es un vector, no es una imagen como tal. Una imagen es una fotografía tomada por una cámara, un vector es un recurso gráfico como un trazo, un cuadrado o cualquier letra o cualquier elemento que vayamos a hacer desde una computadora. Entonces, cuando vemos estos programas, vemos que Canva, que Canva es muy utilizado y no le quito mérito a Canva, realmente se queda en pañales, o sea, es un programa un poquito más pequeño para personas no diseñadores. Por eso es que Canva te dice en su inicio y su primicia es que es para personas que no diseñan, o sea, no diseñadores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en Canva no tienes ni siquiera, no tienes SVG, no tienes PSD, no tienes AI, de bromita tienes PNG, ¿ok? Y tienes JPG. ¿Sí? Pero no tienes ninguna de estas opciones, ni puedes editar PDF, no puedes hacer absolutamente nada porque es un programa o una aplicación web para no diseñadores. Y el hecho de que ustedes aprendan Illustrator es que comiencen un poquito a meterse en el mundo del diseño gráfico, no solamente en redes sociales, sino en cualquier documento, cualquier cosa que ustedes vayan a tener y que vayan a hacer. Entonces, tenemos una pregunta hasta ahora por aquí y en este momento abro el espacio para preguntas.
Vamos a ver el chat o cualquier persona que desee hablar. Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? Hola Vanessa, ¿qué Estuve, tal? Cuéntame. todo excelente. Estuve verificando lo Adobe Illustrator en la página y hay como 4 versiones para la venta. ¿Cuál nos recomiendas lo que estamos comenzando? Está que si Student for Teacher, el Pro 2020, pero no sé, no supe cuál elegir. Mira, está muy buena la pregunta, gracias por hacerla, Vanessa. El tema de las versiones de Illustrator es que tiene diferentes versiones para cada tipo de persona que lo vaya a utilizar. Si yo, por ejemplo, bueno, aquí Edward dice que una hackeada. Si yo, por ejemplo, voy a aprender, que en este caso el de todos nosotros aquí en el curso, ¿no? Que voy a aprender a utilizar la herramienta, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar la versión CS6, ¿sí? Aló, creo que se quedó un poquito pegado aquí el internet. Sí, sí, te Se estoy escucha. escuchando. Pasa que lo había apagado el micrófono. Ok, Se escucha bien, pero el escrito es el que está como lento. sí, es que el internet está un poquito lento, por eso les comenté temprano que se estaba resolviendo, pero con el tema de la luz está fallando un poco. Vamos a ver si carga. Ya va, que se trabó aquí. Este es algo que puede pasar, ¿ok? En este caso es porque tengo muchas cosas abiertas y evidentemente se traba. Esta es una de las cosas importantes a tomar en cuenta para el programa, que es que no pueden tener muchas cosas abiertas, porque si no, el programa entonces se les paraliza, o sea, se les pasa esto, que es que no responde. Y es porque tienen muchas cosas abiertas. Yo les recomiendo tener unas laptops de bastante capacidad para que, por ejemplo, cuando activen que sea el micrófono, la corneta o algo, no les pase esto, ¿ok? Vamos a ver. Exacto, aquí como dice irse, se congela. Vamos a ver qué tal aquí. Esperar un momento. Y bueno, mientras que responde el programa, lo más recomendable es una laptop a partir de 4 gigas de RAM. De todas formas, fíjense que esta es una laptop de 8 gigas de RAM, una i7, y se paraliza igual, pero es porque tiene zoom abierto. El zoom de verdad consume mucha capacidad, y más porque comparto la pantalla, ¿no? Pero generalmente una laptop de 4 gigas de RAM está habilitada para que ustedes puedan utilizar el Adobe Illustrator. Mientras que responde, les comentaba el tema de que hay diferentes versiones. Está la versión CS6, que es la que ustedes pueden comenzar a utilizar para aprender, y está la versión CC 2020, que es esta que se está abriendo aquí, que es la versión profesional, ¿sí? De antemano les comento que de antemano les comento, bueno, aquí abrió, que la versión CS6, ¿ok? A veces les puede dar error. CS6. Les puede dar error. ¿Por qué? Porque muchas veces los documentos que nosotros tenemos eh, ok, que podemos conseguir en internet, están hechos en la versión CC 2020, que es la versión profesional. De todas formas, no hay mucha diferencia entre la CS6, ok, y la CC 2020, no se preocupen por eso. Lo importante es que tengan cualquiera de las dos opciones, la descarguen y la puedan utilizar. El programa, de antemano les comento, pesa 1 giga, o inclusive un poco más de 1 giga, así que les va a tardar tiempo en descargar, pero una vez que lo tengan es muy amigable y de verdad que les puede funcionar perfecto. Lo que sí no les recomiendo, y les digo de una vez, porque ya varios profesores que me han dado clases en Illustrator lo han comentado, y es que así ustedes tengan la mejor Mac, la mejor computadora, entre otras cosas, no tengan abierto YouTube e Illustrator al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque las tarjetas de video no soportan realmente que se reproduzca un video mientras que está abierto el programa, porque el programa te consume muchos gráficos. Entonces, pasarles de que se les queme o se les dañe la laptop. Entonces, por favor, nunca abran YouTube y tengan Illustrator abierto al mismo tiempo, porque si tengan la computadora que ustedes tengan, se les puede dañar. Entonces, nada, y viendo que no hay más preguntas por allí, vamos a seguir con la clase del día de hoy.
Entonces, entendiendo un poquito esto, el tema de las versiones y de Adobe Illustrator, ¿ok? Es que yo voy a poder comenzar entonces a diseñar. ¿Y cómo comienzo yo a diseñar en este programa? Yo me voy, como hice en un inicio, a mi ventana, que es la que se muestra en este momento. Cuando se me ve la pestaña de inicio o en algunos Illustrator, simplemente se ve todo en negro, todo en gris. Ustedes con solamente darle clic a File, ¿ok? O darle clic a Archivo, que es donde se ve aquí, ¿ven? Donde les estoy marcando, lo pueden ver, ¿verdad? Pueden ver lo que dibujo dentro del programa, por encima. No, Sí, yo no lo vi. perfecto. Excelente. Entonces, fíjense que si yo le doy clic aquí, en File o en Archivo, yo porque lo tengo en inglés, y hay muchas versiones que la mayoría son en inglés, por eso yo recomiendo enseñarlo en inglés, ustedes van a poder comenzar a dibujar, ¿ok? Y a realmente crear su diseño gráfico para redes sociales. Con yo darle en File, ¿ok? Puedo comenzar a crear si le doy en New, que es nuevo, ¿sí? Una vez que yo le doy New en nuevo, se me abre esta pestaña, que en algunos Illustrator se abre una pestaña más pequeña, ¿ok? Pero se nos va a abrir esta pestaña. En otros Illustrator más pequeños, como el CS6, se nos abre nada más esta ventana pequeña, no se nos abre esto. Pero para quienes se les abra esto, no importa porque aquí hay como una guía. O sea, realmente esto es como una guía para saber hacer para tener los tamaños de los teléfonos, entre otras cosas, ¿ok? Pero en este caso, en la mayoría de Illustrators, lo que se nos muestra es lo que está aquí, que es la parte importante, ¿sí? Cuando yo ingreso a esta forma, aquí yo veo el ancho y el alto. Ustedes pueden ver el clic, ¿verdad? Cuando yo subrayo por encima con el clic. Sí. Perfecto. Entonces, fíjense que yo aquí veo los tamaños, yo aquí veo las unidades de medida, que recordemos todos que las unidades de medida es cuánto va a medir mi archivo y qué unidades voy a utilizar para medir, cuánto es el tamaño de mi archivo, ¿ok? De dimensiones. Y yo aquí veo las medidas, las unidades, píxeles, puntos, picas, pulgadas, pies y pulgadas, yardas, milímetros, centímetros o metros, dependiendo de lo que yo voy a crear. Pero como yo voy a crear algo para pantallas, ¿ok? Que para pantallas es computadoras, teléfonos y teléfonos porque las redes sociales están en los teléfonos, yo selecciono píxeles, ¿sí? Y yo en este caso en el tamaño voy a colocar aquí el tamaño. 1080 por 1080. ¿Por qué? Porque el tamaño de Instagram de cada publicación es de 1080 por 1080. Yo de todas formas al grupo les voy a pasar una foto de las dimensiones de Instagram, ¿ok? De los tamaños para que ustedes se guíen. Pero lo importante es que podamos comprender todos que los tamaños se utilizan es para esta etapa de creación de diseño de contenido, ¿sí? Entonces yo coloco 1080 por 1080. Yo en este momento, aquí en Artboards, o en este caso mesas de trabajo, esa mesa de trabajo es como mi publicación. Y puedo diseñar muchas publicaciones dentro de mi Adobe Illustrator. O sea, dentro de un archivo yo puedo diseñar 9 posts, 9 publicaciones. ¿Y por qué 9? Porque es el tamaño del feed. Entendiéndose que el feed es el perfil de Instagram, ¿ok? Entonces, yo le voy a dar clic aquí y le voy a poner 9. Y le voy a dar clic a crear. Cuando yo le doy clic a crear, fíjense cómo me abre automáticamente el programa mis 9 publicaciones. Fíjense lo interesante que es. Pueden verlos todos, ¿verdad? El tema de las 9 publicaciones. Sí, lo podemos ver. Porque esto es una mesa de trabajo. ¿Ok? Cada uno de los cuadros blancos son unas mesas de trabajo. Lo que yo coloque dentro o por fuera de esos cuadros no va a importar porque lo que realmente se va a ver es lo de adentro, ¿ok? Es los límites del cuadro. Para eso es que es una mesa de trabajo. Porque nada más lo que está dentro del cuadro es lo que se va a ver. Lo que esté por fuera de la línea del cuadro no se ve, no se ve, no se ve y no se ve.
Y fíjense que esto asemeja a un perfil de Instagram porque yo, por ejemplo, aquí tengo mi perfil, o sea, mi foto. Aquí tengo el nombre de usuario, la cantidad de seguidores, la cantidad de publicaciones, la cantidad de a quienes sigo yo, aquí para seguirme, aquí mi biografía, aquí mis botones de contacto y aquí comienzan las publicaciones. Post. A escribirlo mejor aquí. Post. ¿Ok? Entonces pudimos captar el tema de la publicación, ¿verdad? Pudimos captar el tema del perfil, ¿sí? Sí, perfecto. Excelente. Perfecto. Entonces, en base a esto, vamos adelantando nosotros para poder comenzar a diseñar en Adobe Illustrator. Cuando yo tengo mis 9 mesas de trabajo, yo sé que son publicación número 1, publicación número 2, publicación número 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Porque recuerden que el feed es de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. ¿Sí? No comienza desde aquí, sino que comienza desde aquí. Es decir, que si yo voy a crear mi grilla de contenido, que yo voy a crear mi planificación semanal, que fue lo que aprendimos a hacer en las clases pasadas, yo, por ejemplo, ahí coloco el lunes, aquí el martes, aquí el miércoles, aquí el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, y si yo quiero adelantar, que es totalmente válido, coloco nuevamente el lunes y coloco nuevamente martes. ¿Ven la ventaja de Illustrator, el por qué se utiliza? Perfecto. Entonces seguimos con el tema del programa. Cuando yo ingreso y tengo ya mis 9 publicaciones, la pregunta es, ajá, pero ¿qué hago yo primero? Y es cuando yo aprendo lo que es mi barra de herramientas, ¿sí? Que es la que vemos de este lado. Ya se la voy a marcar aquí. Esta es mi barra de herramientas, ¿sí? Esa que les marco allí de color azul es mi barra de herramientas. Y es la que me va a permitir a mí poder comenzar, a diseñar en Adobe Illustrator y utilizar sus funcionalidades y sus herramientas, ¿sí? Sí pueden escuchar, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, perfectamente. Perfecto. Entonces, fíjense que esa es mi barra de herramientas donde yo voy a poder tener todo lo que yo pueda hacer y no pueda hacer en Illustrator, ¿ok? Y comenzamos con la primera, que es la herramienta selección y mi herramienta selección directa. Vamos a marcar aquí mejor. Selección y selección directa, ¿ok? Esas herramientas son las que me van a permitir desplazarme y seleccionar mis objetos dentro de mi programa, ¿sí? Voy a crear aquí un momento un cuadrado, no se preocupen, yo después les enseño cómo hacerlo, pero voy a crearlo para que ustedes puedan ver de qué me sirve a mí cada herramienta y cuál es la diferencia de mi herramienta selección y mi herramienta selección directa, ¿ok? So, yo aquí tengo mi cuadrado. Con mi herramienta de selección, que es la que yo tengo seleccionado aquí en este momento, ¿sí? A ver si así se ve mejor. Perfecto. Mi herramienta de selección, ¿ok? Que es la que se ve allí. Yo puedo seleccionar mi documento y puedo colocarlo más pequeño o colocarlo mucho más grande, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con mi herramienta de selección directa? De que mi herramienta de selección directa me permite modificar más allá del documento. Es decir, si yo le doy aquí doble clic, yo puedo hacer esto. Y puedo modificarlo de las formas que yo quiera porque recordemos que esto es un vector y no es una imagen. Y a diferencia de una imagen, yo sí puedo modificarle a un vector absolutamente todo. Si yo, por ejemplo, le doy clic a lo que se ve aquí pequeño, ¿sí? que es la esquina, yo puedo hacer esto. Puedo suavizar y redondear mi esquina. Si yo le doy doble clic, puedo volver a colocarla de nuevo en su lugar. Entonces, fíjense las ventajas de la herramienta selección y la herramienta selección directa. ¿Ok? Y después que vemos esas herramientas, tenemos otras que nos pueden servir
como lo es mi herramienta rectángulo, ¿ok? Y mi herramienta texto, que son las que vamos a aprender a utilizar. ¿Por qué? Porque mi herramienta rectángulo me permite crear rectángulos dentro del programa, y si yo la dejo presionada y le doy clic derecho, puedo crear círculos, puedo crear polígonos, puedo crear clic derecho, estrellas, y puedo crear una línea, ¿ok? Porque este programa se asemeja en un inicio a Paint, ¿ok? O sea, una especie de Paint, pero mucho más avanzado. Y así comienzo yo a realmente manejar el tema de mis herramientas. Fíjense que si me preguntan a mí, Gabriel, pero ¿cómo puedo agregar texto? Yo con solo darle clic a la herramienta texto, puedo darle clic a texto, agrandarlo porque se colocó un poquito más pequeño. Y puedo comenzar a escribir. Fíjense que está mi texto. Si yo le doy doble clic con mi herramienta texto, yo puedo escribir. Y de esa forma puedo comenzar a manipular mi herramienta texto. ¿Que yo quiero modificarle el texto? Yo con irme a este lado, que en algunos Illustrator se les ve aquí arriba, ¿ok? En este se ve de aquí de lado, yo puedo modificar cómo se va a ver mi texto. Si le doy clic aquí, por ejemplo, a la flechita, puedo comenzar a seleccionar mi tipo de letra. Fíjense, vamos a seleccionar una que sea bastante bonita, chévere. Vamos a ver qué hay por aquí. Aquí está una, que es de lettering. Y yo puedo crear mi herramienta texto y puedo modificar el tipo de letra de esta forma y puedo modificar el tamaño, ¿sí? Puedo modificar también la altura de un párrafo, ¿ok? De una línea de texto, si son varias líneas de texto, puedo separar más las letras y puedo disminuirlo. Esa es la ventaja de Adobe Illustrator, yo puedo modificar absolutamente todo, ¿ok? Vamos a ver qué me dicen por aquí en el chat. ¿Se ve perfecto? ¿Se ve bien? ¿No se les ve? ¿Se les puede ver bien en la pantalla? ¿No se les ve? Para ver. Sí, perfecto. Entonces fíjense que el ejemplo que les traje aquí, que era simplemente cómo crear el texto, ¿ok? Entonces, en ese caso podemos aprender a manejar ya mis dos herramientas, ¿ok? Mi herramienta de texto, aquí ya hemos aprendido varias herramientas. Mi herramienta texto, mi herramienta selección directa y mi herramienta rectángulo, círculo, estrella, polígono o línea, ¿sí? Pero Illustrator no solamente tiene esas herramientas. Si yo, por ejemplo, quiero modificarle el color a mi vector, que en este caso el texto también es un vector, yo con darle clic aquí en apariencia, yo puedo modificar aquí el relleno y puedo modificar aquí el borde, porque yo también le puedo agregar borde a cualquier objeto, ¿sí? Ya que, como les comentaba, es un vector, se le puede modificar el relleno y se le puede modificar el borde. Como les comentaba, en algunos Illustrator les aparece de este lado, en otros les aparece aquí arriba, ¿sí? Lo importante es identificar cada uno de los elementos. Cuando me preguntas, a ver, por aquí una pregunta. Me preguntas, Lisalva, que se le pueden modificar las líneas, ¿a qué te refieres exactamente con las líneas? Que no sean redondas, sean un poco más puntiagudas.
¿O te refieres a otro estilo de texto? Porque si te refieres a otro estilo de texto, con solamente darle clic, ¿verdad? Aquí yo puedo modificar mi texto. Ahora, la pregunta que me haces, que yo puedo modificarle las líneas. Si él está como texto, que como texto nos aparece esta línea de aquí azul para modificarlo, no se pueden modificar las líneas. Pero si yo, por ejemplo, de este lado, ¿ok? Hago clic aquí, que es crear un vector, que es crearle como el texto vector, o hacerle clic arriba en crearle texto vector para algunas versiones de Illustrator, a anotarlo aquí, algunas versiones. Se ve aquí. Yo con simplemente darle clic en crear vector, yo puedo comenzar a modificarle entonces todo a mi texto. ¿Por qué? Porque si yo le doy clic a selección directa, que es la herramienta que aprendimos para modificarle todo el texto, yo puedo seleccionar cada uno de los puntos y puedo comenzar a modificar todo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, seguimos. Como les comentaba, yo voy a dejar eso de que algunas versiones se vea aquí todo. Ok, espero que esté bien escrito. Si no esté bien escrito, me avisan. Vamos a escribirlo mejor aquí. Otras versiones se ve aquí todo. Perfecto, vamos a dejarlo ahí para las dudas y la clase grabada. Si yo quiero, por ejemplo, modificarle el relleno, es decir, quiero cambiarle el color, yo le doy doble clic aquí y yo selecciono los colores, ¿ok? O en su efecto, le doy clic aquí y comienzo a jugar con los colores de mi texto. Ah, pero yo quiero agregarle un borde. Yo le doy doble clic al borde y le agrego mi borde. Que no se ve mucho el borde, yo comienzo a agrandarlo. Y fíjense cómo el borde se agranda. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, me voy a ventana, que aquí en inglés se ve como window, ¿ok? Si me voy a ventana y selecciono borde, que es el que selecciono aquí, stroke, borde, yo puedo con solamente darle clic aquí, ¿ok? Puedo modificarle el borde para que el borde se vea por fuera, para que el borde se vea por dentro o para que el borde se vea degradado. Fíjense aquí, yo empecé a aumentarle el borde, se le ve por fuera, no por dentro. Y fíjense que incluso puedo crear un logotipo de esta forma. Por eso es que Adobe Illustrator es ideal para logotipos, para diseño gráfico en general, para todo, porque puedo modificarle absolutamente todo a un texto. Entonces, esa es la ventaja del programa, como les comentaba. Pero el programa no es solamente esto. Yo también puedo jugar con los colores de otra forma. Si yo quiero agregarle un degradado a mi letra de ejemplo, yo con solamente darle clic aquí, ¿verdad? E irme a muestras, le doy clic aquí a degradado o le doy a la herramienta degradado y selecciono mi texto. Y ven cómo se ha colocado en degradado, ¿verdad? La E. Esta letra se ha colocado en degradado porque yo le he dado clic con la herramienta degradado y se degradó. Ah, que yo quiero modificarle el degradado porque no me gusta el blanco y el negro. Yo le doy clic a la letra, le doy a la herramienta degradado y ven cómo se me abren dos colores. Aquí yo puedo modificarle los colores. Si le doy doble clic, le coloco un color marrón. Si le doy doble clic, le coloco un color verde. Y comienzo a jugar con mi letra. Fíjense cómo la letra ya está diferente. Yo le doy clic a la herramienta degradado, le acabo de dar clic, puedo modificar el degradado, puedo darle doble clic a los colores y puedo modificar absolutamente todo. Esta es la ventaja del programa. Y así puedo crear diferentes opciones, ¿ok? Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Hay una pregunta, una duda? Perfecto.
Buenísimo. Entonces, fíjense que cuando aprendemos este tema de Adobe Illustrator, nos vamos entonces a la herramienta más importante del programa, porque es la que les va a enseñar a hacer todo, ¿ok? Que es la herramienta pluma o el pen tool en inglés. Aquí está, la herramienta pluma, es esta que ustedes ven aquí que estoy marcando. ¿Sí? Antes de ir a la herramienta pluma, vamos a resolver la pregunta rapidito, porque esto si no se resuelve después